Dios le bendiga, Dios le guarde, le habla su hermana y amiga Iliana Cos. Para mí es un gozo, un placer poder estar nuevamente por esta plataforma, en este espacio, conociendo la palabra. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema valorando lo poco que tienes, valorando, apreciando lo poco que tienes. Y quiero, ¿verdad?, que podamos mirar, si usted está en su casa y puede hacerlo, usted puede buscar en Marcos, su capítulo 6, el versículo 30 en adelante. Ahí aparece la historia cuando Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. A Jesús le seguía una gran multitud, porque de verdad que la doctrina, la enseñanza de Jesús era una enseñanza cautivadora, que cuando las personas lo escuchaban, se deleitaban y podían pasar horas y horas, y ellos querían seguir escuchando. Y dice la palabra de Dios que Jesús vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque ya, ¿verdad?, había atardecido, había caído la tarde. Y dice que Jesús lo vio como ovejas sin pastor, que no tenían pastor. Y le dijo a su discípulo, ¿verdad?, que le diera de comer. Ellos, pues, sorprendidos, pues, era una multitud tan grande que decían, pero ¿y cómo? ¿Cómo vamos a poder darle de comer? Entonces, ellos buscaron a una persona y encontraron 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Oye, ¿qué es esto para una multitud tan grande? Entonces ellos le dijeron a Jesús, mira, despide a la multitud, porque nosotros no tenemos con qué darle. Despídela para que ellos en el camino vayan y coman. Y Jesús le dice, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y le trajeron esos 5 panes y 2 peces. Y dice la palabra de Dios que Jesús oró. Y cuando él ora, se lo da a sus discípulos, y su discípulo se lo dio a la multitud. Y la palabra de Dios narra que Dios hizo un milagro, Jesús hizo un milagro, porque todos comieron y se saciaron. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dice que comieron y se saciaron. Y sobró 12 canastas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Aquellos 5 panes y esos 2 pececillos, esos 2 peces, para los discípulos no era nada. Entendían que no iba a ser suficiente, pero lo poco en la mano de Dios es más que suficiente. Quizás tú estás pasando por momentos de estrechez. Quizás está pasando por momentos de escasez. Quizás está pasando por momentos donde te sientes que lo que tienes en tu mano no es suficiente. Pero vengo a decirte que lo poco en la mano de Dios se hace mucho. Bendito sea el nombre del Señor. En otra ocasión, la palabra de Dios habla, ¿verdad?, que también Jesús multiplicó nuevamente por segunda vez los panes, ¿verdad? Y esta ocasión habían 4,000 personas. Y Jesús nuevamente tuvo compasión de la multitud y le dijo a los discípulos que mandaran a las personas sentarse, a recotarse, ¿verdad? Ya que estas personas tenían 3 días con Jesús, escuchando sus palabras. Y Jesús no lo quería mandar hambriento por el camino. Así que él le dice, quiero que le den de comer. Y nuevamente, bendito sea el nombre del Señor, Jesús oró por 5 panes. Y dice la palabra de Dios que sobraron 7 canastas. Aleluya.
Qué bendición, bendito sea el nombre del Señor. 7 canastas sobraron y todos comieron y se saciaron. Quiero que tú sepas que Dios es un Dios todopoderoso. Y el milagro que Él hizo ayer, que hizo quizá hace 1 año, 2 años, Él lo puede volver a hacer. Dios todopoderoso, Él está contigo. Y Él quiere que tú entiendas que en la mano de Dios, lo poco que tú tienes, Dios lo puede multiplicar. Solamente tiene que creer, solamente tiene que valorar lo que Dios ha puesto en tus manos. Bendito sea el nombre del Señor. También la Biblia habla de una historia de la viuda de Elías y la viuda de Sarepta. Esta mujer, ¿verdad? Una mujer que estaba allí y ya en esa tierra había una gran sequía, no había alimentos y ella estaba esperando ya el momento para morirse. Y el profeta llega y le pide un vaso de agua. Y cuando ella viene a darle el vaso de agua, dice la palabra de Dios que el profeta Elías le dice, hazme una torta. Y ella dice, vive Jehová, que yo no tengo nada. O sea, lo poco que tengo es un poquito de harina, un puñado de harina y un poquito de aceite. Y esto lo tenía planificado para comerlo, para que mi hijo y yo comamos esa torta, este pan, y echarlo a morir porque ya no hay nada. Y el profeta, dirigido por el Espíritu Santo, le da una palabra a esta mujer y dice, vive Jehová tu Dios, ¿verdad? Que la harina no se va a escasear y el aceite no va a disminuir. El profeta le dio una palabra certera y aunque ella en su tinaja tenía poca harina y en su vasija tenía poco aceite, Elías le pudo dar una palabra certera de que la harina no se iba a escasear y el aceite no iba a disminuir. Se están escuchando noticias difíciles. Entendemos, ¿verdad?, que los tiempos son malos y peligrosos, pero quiero que tú estés confiada de que Dios va a abrir puertas, de que Dios va a suplir. No importa en las condiciones que te sientas, no importa las condiciones en las que te encuentres, si tú confías en Dios, Dios no va a permitir que tú salgas avergonzada o avergonzado. Dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si eres justo, si has creído en la sangre de Cristo y has sido justificado por la fe, quiero que entienda que lo poco en tus manos, quizá no se puede hacer mucho, pero lo poco en la mano de Dios se hace grande. A lo mejor lo que tú tienes es el último suspiro, es la reserva. Con esto tú dices, bueno, ya este es lo último, voy a usar este poquito porque ya de aquí ya no hay quien me salve. Pero vengo a decirte que no menosprecie lo poco que tienes. Todavía la mano de Dios no se ha cortado. Todavía Dios sigue haciendo milagro. ¿Qué es lo que tú estás mirando? ¿Estás mirando ese pequeño recurso que tú tienes? ¿Estás mirando quizá, bueno, tengo poco dinero, no tengo mucho conocimiento, las puertas todas están cerradas, pero quiero que tú sepas que Dios suple, Dios abre puerta, Dios hace camino donde no lo hay. Aleluya, Dios abre fuente en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Esta viuda de Sarepta, cuando pensaba que ya iba a comerse lo último que tenía para echarse a morir, Dios le dio una palabra de supervivencia, le dio una palabra de que ella iba a tener abundancia aún
en la escasez. Bendito sea el nombre del Señor. Hay otra historia muy hermosa también. Es la historia, ¿verdad?, de Eliseo y esta mujer, una viuda, otra viuda, donde ella le dice a Eliseo, tú sabes que mi esposo es fue un hombre temeroso de Dios y los acreedores han venido a tomar mis hijos y yo no tengo con qué pagarle, no tengo cómo pagar esta gran deuda. Y Eliseo le preguntó a esta mujer, ¿qué tienes en tu casa? Ella le responde, yo no tengo muchas cosas, tu sierva nada tiene más que un poquito, un poquito de aceite en una vasija. O sea, ella decía que no tenía nada, pero se acordó que tenía un poquito de aceite en una vasija. Y la palabra del profeta Eliseo fue, mira, busca vasija prestada, vete donde tus vecinos, busca vasija, muchas, no pocas, y enciérrate tú y tu hijo. Tus hijos, ciérrese en su casa. Y cuando una vasija esté llena, usted lo va echando en la otra y en la otra. Y dice la palabra de Dios que Dios multiplicó el aceite. Y fue tanto que brotó de ese poquito vasija de aceite que ella tenía. Dios hizo un milagro y multiplicó tanto que ella pudo pagarle a sus deudores y vivir con lo que le quedó. O sea, Dios le dio, fue una fábrica, le dio una empresa, una mini empresa o una pequeña empresa o una grande empresa. Realmente no sabemos, pero sí ella pudo pagarle a las personas que querían llevarse a sus hijos porque su esposo la había dejado endeudada. Sin embargo, ella pudo pagar y también pudo vivir de lo que quedó. O sea, ese poquito de aceite que para ella era insignificante, en la mano de Dios se hizo grande. Así que quiero que entiendas que quizás tú dices, bueno, yo no tengo mucho conocimiento, yo no voy a poder con este reto, no voy a poder con el llamado, no voy a poder progresar. Vengo a decirte de parte de Dios, no menosprecie lo poco que tú tienes. Dios, aún sabiendo tus limitaciones, Él te llamó, Él te escogió y Él te ha puesto al frente. No es tiempo de que tú sueltes la toalla, de que te rindas. No, es tiempo de que confíe, que tenga la certeza que tu Dios, tu Padre, es quien te patrocina. Y sabe, yo tengo una frase que la he usado por muchos años y es la siguiente: a Dios nunca lo han llevado a la corte por no mantener a sus hijos. Repito, a Dios nunca lo han llevado a la corte por no mantener a sus hijos. Si usted como papá es responsable, Dios es más responsable que tú y que yo. O sea, Dios suple, Dios sustenta, Dios abre puerta. Y Jesús le dijo a los discípulos que no nos afanemos tanto por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a beber. No, Él dijo, miren los lirios del campo, que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos, con toda su gloria. Nadie se vistió como esos lirios del campo. Mira las aves de los cielos que no trabajan. Sin embargo, nuestro Dios las alimenta. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Ustedes no valen más que ellos? Y si Dios sustenta las aves de los cielos, ¿cómo no cuidará de ti? Hermano, Dios cuidará de ti. Dios suplirá. Y lo poco que tú tienes es mucho en la mano de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.